Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la clase. ¿Mm? Clase número 5, TP2, LP1. Em, bueno, como la imagen lo dice, pasó la tormenta. Esto, lo que quiero decir en realidad es que vamos a comenzar la parte más linda de la materia, porque como les venía diciendo en las clases anteriores, vimos todos conceptos sueltos y quizás unos repasos de cosas que ya deberían saber o capaz se habían olvidado algunas cosas, entonces era repaso y conceptos de C Sharp. Y ahora comenzamos a ver temas ya más en esta clase es arquitectura del proyecto y de la clase que viene empezamos a construir la aplicación que vamos a realizar en la segunda parte de la materia, en la cual va a consistir en una VM, de una VM de empleados, aplicando todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. ¿Mm? Así que vamos a integrar todos los temas que hemos visto. Pues esa es la parte más, creo que más interesante. Como les decía, va a haber menos teoría y mucha más práctica. Y es importante que ustedes se pongan a practicar. La programación es práctica, no hay otra. ¿Mm? Recuerden que la clase que viene es el parcial o el desempeño ahí no me recuerdo el nombre, pero bueno, es el parcial. Consiste en multiple choice, similar a los desempeños obligatorios, pero con mayor cantidad de preguntas. No hay recuperatorio, así que lo deben completar sí o sí. Va a estar una semana habilitado solamente, una semana. Después no se habilita, así que complétenlo. Estaba viendo también los desempeños obligatorios semanales están bastante flojos, no en cuanto a notas, sino que no los hacen. ¿M? Y recuerden, bueno, la semana que viene, el lunes que viene, cierra ya el de la clase 3. ¿M? Así que pónganse las pilas con eso. A partir de esta semana ya los desempeños van a estar solamente una semana abiertos. Hasta esta clase yo los dejaba habilitados 2 o 3 semanas. Pero si seguimos así, van a terminar la clase y van a estar todavía habilitados, así que se van a ir acortando los tiempos durante el cual van a estar habilitados, así que pónganse las pilas con eso. Eh, bueno, en esta clase lo que se ve es que vamos a crear un proyecto de administración de empleados, clientes, son empleados. Em, Vamos a ver más que nada cómo crear la arquitectura para nuestro proyecto. Vamos a ver, vemos también conceptos de store procedures, procedimientos almacenados en SQL Server. Si bien no lo vamos a utilizar, esto antes era así muy importante para la materia porque cuando no usábamos Entity Framework, tenemos que manipular los datos consultando la base de datos a través de procedimientos almacenados. Ahora, como usamos desde hace unos años ya, utilizando Entity Framework, toda esa parte se encarga justamente del Entity. Pero bueno, yo quiero dárselos al tema y que lo sepan porque es algo que se usa mucho. Un procedimientos almacenados, cualquier programador debería conocer al menos lo básico de SQL y de procedimientos almacenados. Vamos a ver, bueno, la arquitectura es una programación en capas, en 3 capas específicamente. Y bueno, se empiezan a integrar más que nada en la clase que viene ya conceptos de SQL, listas y arquitecturas. Listas es tema fundamental, así que lo vimos en la clase pasada, vimos una introducción, lo vamos a ver en casi todas las clases, vamos a trabajar con listas, pero em, si no vieron la clase pasada, véanla, porque es tema fundamental, listas. ¿Alguna pregunta hasta acá?
sobre el parcial, sobre el proyecto, sobre las clases, sobre desempeños. Bueno, seguimos. Em, Esto lo vimos, yo se lo expliqué ya en la clase pasada. Ya hablamos sobre SQL, que SQL es un estándar de que Microsoft le llama Transact SQL al SQL, digamos, al lenguaje de consulta de datos, y SQL Server sería el servidor de datos. Esto es tema de la clase, lo vimos en la clase pasada. Lo que vamos a ver de SQL es procedimientos almacenados que no lo hemos visto. Lo voy a ver muy rápido, lo vamos a ver muy rápido. Así vamos al código. Em, este tema sí es importante sobre la arquitectura de nuestro proyecto. Para eso voy a abrir el PDF de la clase, donde hay una introducción a la arquitectura de software. ¿M? ¿Qué es una arquitectura de software en este caso? Son lineamientos que nos ayudan a construir una aplicación, a hacerla robusta, que pueda mantenerse en el tiempo, en la cual puedan agregarse cambios sin romper nada. Entonces, es muy importante en cualquier proyecto utilizar una arquitectura, por lo menos simple, em, para que puedan luego mantenerla fácilmente. Un ejemplo claro es la tesis. Cuando ustedes hagan su tesis, yo les recomiendo que utilicen alguna arquitectura, en particular la que quieran. Quizás es la que vamos a ver nosotros, que es una arquitectura en tres capas, es muy simple de entender, de usar, y es muy, muy efectiva. Eh, es más, se usa bastante en empresas pequeñas, medianas, grandes, se usan ya quizás otras arquitecturas, pero eh, seguramente si trabajan en software la deben conocer. ¿Mm? ¿Es importante la arquitectura del software? Sí, es importante por todo lo que les vengo diciendo, porque sin una arquitectura les va a ser muy difícil mantener el código. Si ustedes hacen su tesis sin arquitectura y ustedes ya la empezaron en realidad, pero me parece que el semestre que viene ya empiezan con código, corríjame si estoy equivocado, y una vez que empiece con el código, fíjense que van a estar más o menos un año, 2 semestres codificando. Y va a ser algo pequeño y va a ir creciendo y creciendo y si no tienen un análisis perfecto de su aplicación, que seguramente va a ser así porque están comenzando y además porque un análisis perfecto antes de crear una aplicación no existe. Así que seguramente va a ir creciendo, van a haber modificaciones y si no tienen una buena arquitectura se va a hacer muy difícil incluir estos cambios. Así que yo les recomiendo que usen, así sea una tesis simple, utilicen una arquitectura, pueden usar esta u otra, pero lo que vamos a ver nosotros es bastante simple de usar y trae muchos beneficios. Entonces, específicamente esta arquitectura en capas, eh, la que vamos a usar es en 3 capas. Se llama arquitectura en N capas o N-tier, que son muchas capas, como mínimo 3. Es lo que vamos a usar nosotros y como máximo, no sé, muchas. Yo he trabajado en empresas que, no sé, tenían 7, 8 capas, de las cuales, no sé, 2 o 3 eran bastante inútiles en el sentido de que no se usaban. Así que yo creo que 3 o 4, 3 está bien. ¿Qué ventajas ofrecen? Alta escalabilidad. Las necesidades del sistema o de la aplicación aumentan, entonces es más fácil de incluir cambios. Alta mantenibilidad es relacionado a lo mismo. El código que ya está hecho
se puede corregir fácilmente. Si hay errores, ustedes saben dónde corregir, en qué capa específicamente ir a corregir y tienen la ventaja de que modificando una capa no debería afectar a las demás. Ya vamos a ver cómo es eso. Entonces, hablamos que tenemos tres capas en esta arquitectura. Lo vamos a ver todo esto ahora en esta clase en un ejemplo práctico. Ahora es más que nada algo bastante abstracto, pero ya lo van a ver que es bastante simple. Donde vamos a tener una capa de presentación, o sea, es el front-end, lo que el usuario ve. Si nosotros usamos Windows Forms, van a ser formularios. Un formulario sería la capa de presentación. Si es una aplicación web, sería una página web. Em, la capa de negocio, donde se incluye la lógica del negocio. No sé si ustedes han, han visto el concepto de reglas de negocio, que el concepto de reglas de negocio significa, son las reglas particulares de cada cliente, justamente o negocio que utilice el sistema. Por ejemplo, ustedes una misma aplicación o sistema lo pueden tener en distintos clientes, pero cada cliente en particular puede tener su propia regla. No sé, por ejemplo, a ver, el IVA. Va, el IVA, todos deberían tener IVA, pero si usted tiene un sistema que es para Argentina y el mismo sistema se utiliza en otro país, entonces quizás el IVA es otro número, otro porcentaje. Entonces eso es una configuración. Y bueno, son distintas reglas que aplican a cada negocio. ¿Mm? O por ejemplo, un sistema de liquidación de sueldos, no sé, que se valide de que al insertarse una liquidación de sueldos, que un sueldo no puede ser menor a, no sé, a 100.000 pesos para evitar errores. Son, digamos, requerimientos de cada cliente en particular, ¿sí? Que pueden ser distintos en cada instalación. Ya son reglas de negocio. Y una capa de datos justamente es el acceso a los datos, a la base de datos. ¿Sí? En nuestro caso será SQL Server, podría ser otro tipo de base de datos, podría también ser una base de datos no relacional, archivo de texto, cualquier lugar donde se guarden los datos. ¿Sí? Este gráfico muestra, a ver si esto lo tengo, sí, en mi presentación. Acá se explica un poco más las capas que hemos... eh, capas de lo que estamos hablando. Y más adelante ya les explica cómo crear cada capa dentro de Visual Studio, que es lo que vamos a ver. Entonces, nuestra arquitectura en capas es esto. Es una capa de interfaz, presentación, front-end. Esta capa se comunica, la interfaz se comunica con la capa de negocio. La capa de negocio se comunica con la capa de datos. La capa de datos se comunica con la base de datos. Estas flechas son así y no se pueden cambiar, no se pueden alterar. O sea, la capa del front no puede ir hasta la base de datos directamente, ni siquiera la capa de datos. Y en la práctica, ¿qué significa? Que si vos tenés un formulario de Windows o una página web en un botón guardar, bueno, podés hacer insert into empleado. Eso está mal. O sea, estás accediendo a los datos o a la capa de datos directamente desde el front-end. Esto no se puede, está mal. O sea, va a andar, sí, pero no respeta la arquitectura. Entonces, para esto tenemos una capa de negocio y esa capa de negocio es la que va a ir a la capa de datos. La capa de datos es la que realiza realmente el select, el insert, el update a la base. ¿Y qué hace la capa de negocio? Como yo les dije, valida reglas de negocio. Vamos a ver un ejemplo práctico de esto y aparte todo el proyecto se va a basar en estas capas.
así que la van a tener más que claro a medida que transcurran las clases. Tenemos otra, esto no es una capa, esto que dice capa de entidades. En realidad no es una capa, sino es, digamos, un proyecto aparte, si quieren, llámenle capa de entidades, pero no forma parte, digamos, de estas tres capas, porque si no serían cuatro. Pero hay una capa más, digamos, o proyecto donde se guardan las entidades, que las entidades son las representaciones, son clases que representan a las tablas en la base de datos. Por ejemplo, una clase empleado o una entidad empleado. Y esa entidad de empleado se va a utilizar en todas las capas. Por eso está, o está acá como si fuera algo transversal, que se utiliza en todas las capas. La regla de oro entonces es, y lo he visto en finales, así que recuerden esto, la regla de oro es desde la interfaz, o sea, desde el front o la capa de presentación, no se puede ir a la base de datos directamente. ¿No? Al igual que la de la capa de negocio. La capa de negocio no puedes hacer select o insert o un update. Tenés que llamar a la capa de datos para que lo haga. Esta es una arquitectura simple, pero es muy utilizada y es muy buena, eficiente. Hay muchas otras arquitecturas, demasiadas. MVC, MVC, modelo vista controlador, los que programan en web, en .NET se usa mucho esta arquitectura, MVC. Microservicios, SOA, las arquitecturas o arquitecturas en capas como la de NTIRE, que es la que vemos nosotros. Client Architecture esta Client Architecture es como la más popular hoy en día, yo creo. Bueno, hay muchas. Eh, Serverless, son sin servidores, digamos, ya son otros conceptos. Y este gráfico acá, esta imagen en realidad, este es nuestro proyecto, el proyecto que vamos a crear. Fíjense que tenemos un proyecto. Recuerdan que eh, en las primeras clases, cuando creamos nuestros proyectos, yo les dije, una solución en .NET puede contener muchos proyectos. Entonces, justamente vamos a tener una solución con muchos proyectos dentro. ¿Mm? Y donde vamos a tener las tres capas, que son estas tres, vamos a tener un proyecto por cada capa. Fíjense que tenemos nuestro proyecto de administración de empleados, vamos a tener la capa de datos, la capa del front-end o presentación o interfaz y la capa de negocio. También tenemos nuestro proyecto de entidades, que es este, y Entity Framework para manejar justamente Entity. Entonces, nosotros en .NET, en particular para este proyecto, cada capa va a ser un proyecto aparte. Ya vamos a ver las ventajas y desventajas. También en toda arquitectura hay desventajas. Y esto, bueno, justamente ayer en LinkedIn lo vi que alguien lo publicó y justamente es el tema que íbamos a ver, así que yo le tomé una captura para mostrárselos. Son arquitecturas para utilizar con .NET Core. Fíjense que acá está, creo que esta puntuación va de la más simple a la más complicada o compleja. Y fíjense que, bueno, acá está la NTIRE. Em, Tenemos la Monolithic, que es, yo diría que esto es no usar arquitectura casi. Si vos tenés un botón que hace todo, estaría usando una arquitectura monolítica. Client Architecture, fíjense que es la que yo les dije que es como la más popular. Uy, quise hacer zoom, se fue. Ah, no puedo. Bueno, la más popular hoy en día, Client Architecture. Bueno, y algunas otras. Microservicios. En microservicios, por ejemplo, es una arquitectura en la cual cada funcionalidad es una aplicación en sí. No sé, un alta de un cliente es una aplicación, con todas sus clases dentro. Es como
como si tenés un sistema para dar de alta a clientes. Y al final, en tu aplicación completa, digamos, vas a tener muchos subproyectos o subaplicaciones, en realidad microservicios. Una aplicación que utiliza muchos pequeños servicios para em, cumplir, digamos, o construir una aplicación completa o compleja. ¿Mm? Bueno, algunas otras más que nos vamos a explicar ahora. Sepan que hay muchísimas o muchas. Estas son solo algunas. Nosotros estamos parados acá en NetTire. ¿Qué vemos en la próxima clase? Entity Framework. em, Entity Framework. Sepan que ya vamos a empezar a trabajar con GitHub para la clase que viene. Así que, como les vengo diciendo siempre, háganse el usuario de GitHub, que lo vamos a empezar a usar. GitHub, no GitLab ni ningún otro Git. GitHub porque es el que viene integrado en Visual Studio. ¿Preguntas hasta ahora? Y si no, vamos a ejemplos. Mm. Bien, No, no, profe. No. No, bien. profe. En el chat no veo nada, así que vamos. Por las dudas. La clase, en teoría, la clase va de 7:30 a 8:15, 8:30. Yo siempre me extiendo más de la cuenta y por ahí se corta el Zoom. Em, por eso yo voy a ir bastante, vamos a ver, digamos, lo primero, lo más importante, después seguiré con los otros temas, pero bueno, sepan que por ahí se puede llegar a cortar, yo creo que no, pero bueno, por las dudas. Em, Vamos a ver, antes de ir a, digamos, a la aplicación de la arquitectura, el concepto de properties o propiedades de las clases, que si bien lo hemos visto por encima, quiero que lo conozcan. Es simple, pero bueno, por ahí en C Sharp pues, es distinto a otros lenguajes, o no, no sé, ustedes me dirán si es igual o no. Entonces, para crear una clase, clic derecho, add class, creo la clase. Lo primero que hago es hacerla pública, porque si no, no voy a poder accederla de ningún lado. Supóngase que vamos a hacerlo como lo hacen en Java, Python o algún otro lenguaje. Seguramente que ustedes han estado haciendo cosas como esta. Public stream nombre. Después hago un public. O no, en realidad lo que saben hacer es esto. Public. No sé, una string. Get nombre. Ustedes vayan diciéndome, porque yo no sé bien cómo lo ven a esto, el tema de las propiedades, de las properties. Esta sería como la forma más básica o rudimentaria de trabajar con propiedades. Set nombre, void. Entonces tengo una propiedad privada. Esto es para el concepto de em, encapsulamiento. O sea, cada propiedad privada o las propiedades en realidad de una clase no deben ser accedidas directamente por otra clase. Entonces, si vos creas un objeto de la clase de empleados, la idea es que no puedas modificar el nombre directamente, sino que sea a través de un método o una propiedad. O sea, hago esta propiedad nombre, es privada. Si yo quiero modificar o obtener el nombre, siempre debe ser a través de un método. Son setters y getters. Estamos hablando de eso. Getters, le saben llamar getter y setters. ¿Saben de qué le estoy hablando o no? ¿Lo han visto?
quizás con otro nombre, pero sí o Sí, no. pero getter y Sí, setter, sí. bien, bien. En C Sharp es más simple. ¿Mm? Este es como lo más rudimentario porque son métodos en realidad, ¿mm? Que les llamas getter y setter, pero bueno, son métodos. Otra forma es esta. Supóngase que tengo private string apellido. Entonces podría tener esto. Puedes comentar esto. ¿Mm? Y revuelvo esto. Entonces, esto ya es de un poco más de C Sharp. ¿Mm? Properties. Entonces, tengo una propiedad privada y para acceder utilizo, creo propiedades o properties que son estas, ¿no? Properties, en este caso apellido, fíjense que esta es privada y esta es pública. Con su get, ya esta es una palabra clave de C Sharp, get y set. O sea que cuando yo quiero em, obtener el valor del apellido, ¿m? Fíjense que retorno la propiedad privada y cuando quiero setear un valor, em, fíjense que se lo seteo a la propiedad también privada a través de value. Vamos a ver un ejemplo. Voy a insertar un botón. Por ejemplo, persona. Uy, creo que no lo. Ah, empleado. Empleado. Empleados. Bien. Lo llamaré punto. Fíjense que es apellido. Fíjense que aparece con mayúscula. O sea, ese con mayúscula en realidad es este, porque este es el público. Este no es el privado. Entonces yo puedo hacer apellido es igual a López. Entonces, cuando yo hago esto, ¿qué pasa esto? Ah, perdón, esta es que yo estoy usando acá, fíjense que viene por argumento acá, no puedo poner el mismo nombre, por eso le voy a llamar M. Así. Está. Entonces, cuando yo hago esto, en realidad estoy guardando el apellido en esta propiedad privada. Acá es transparente, digamos, cómo se guarda, si es un get o un set. Lo importante es que el usuario de la clase, porque esta clase puede haber sido creada por otra persona, otro programador, entonces si ustedes la tienen que usar, es como cuando usan la clase, no sé, string, y ustedes hacen, no sé, utilizan cualquier función de la clase string, ustedes no están viendo, a ver cómo funciona este método y entran, no se ponen a analizar todo el método, trabaja por dentro, simplemente lo usan y esa es la idea. Entonces, acá en apellido yo guardo esto y cuando yo quiera recuperar el apellido, simplemente voy a hacer if en punto apellido es igual a tanto y haré lo que yo quiera. Pero ustedes sepan que en este momento se está invocando al get y al set. El get es para justamente obtener el valor y el set es para setear el valor. Entonces este es el concepto de getters y setters. Lo que vamos a ver nosotros es qué sentido tiene acá crear una propiedad privada si en realidad no le estoy haciendo nada. Fíjense que acá no hay nada raro, simplemente obtengo el valor y lo guardo, o lo seteo o lo obtengo y no hago nada más.
Yo acá podría hacer, por ejemplo, acá en el set, podría hacer, por ejemplo, el value, podría ponerle, convertirlo a mayúscula. ¿Mm? O sea, el apellido me voy a asegurar que esté siempre en mayúscula. ¿Mm? Acá sí estoy haciendo algo. O acá cuando hago el return apellido, no sé, podrías suponerte apellido y hacer algo así. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a ver, ejecutar esto, no sé cómo va a andar. Les quiero mostrar con un ejemplo práctico lo que les estoy diciendo. Ah, esperen que se me lanzó el antivirus y no me deja. Siempre que lo ejecuto se me lanza el antivirus. Yo tengo el Avast y se me lanza. Vamos a ejecutar de nuevo. Hago clic. Fíjense que apellido, ven que dice apellido dos puntos López y López en mayúsculas. Eso es porque yo en realidad cuando, cuando yo veo el valor estoy invocando al get. O sea, acá lo estoy transformando en mayúscula. Y cuando yo lo guardé, le puse esto. O sea, lo he modificado. Ahora, la mayoría de los casos no vamos a hacer nada. Simplemente set pedido igual value. La mayoría de los casos se toman y se setean las propiedades sin hacerle nada. Hay veces que vamos a hacer algo y hay veces que no. Entonces C Sharp ofrece la opción de hacer esto directamente, public apellido 2, por ejemplo, y simplemente hacer esto, get y set, punto y coma. Y te Y ahorras, actúa igual, digamos, claro. actúa igual, sí. Nada más que no haces el private y no pones nada dentro del get y el set, que es esto. Esta es como la forma más resumida, auto properties. Después, ¿qué pasa? Si vos haces esta forma y después venís y decís, uy, pero ahora sí quiero agregarle algo. Bueno, entonces simplemente venís y lo agregas acá. ¿Mm? Agregarías poner en el get. Vos decís, no, pero ahora quiero, o en el set quiero pasarlo a mayúscula. Bueno, entonces sí lo haces. Bueno, pasa que acá ya tendría que ir a crear una propiedad privada y toda la historia esa, pero vamos a hacer en el get. Puedo hacer un return. Sí. Fíjate que ya me sugiere que tengo que crear la propiedad privada y tendría que llevarlo a esta forma. Pero el 90% de las veces no van a hacer nada extra, así que en vez de hacer directamente, lo que sí estaría como mal, digamos, es que hagan esto, porque este es simplemente una variable de tipo string y nada más. Esto ya es una propiedad. ¿m? Entonces, eh, nosotros vamos a usar mucho esto, auto properties. Pero sepan que esto en realidad es lo mismo que esto y parecido a esto, a getters y setters. Es eso nomás lo que les quería mostrar porque lo vamos a usar bastante. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Vamos a ver el tema de la arquitectura. Les había dicho que eh, vamos a crear nuestra arquitectura para el proyecto.
Hay varias formas. Vamos a empezar por una Windows Forms App, lo que venimos trabajando. Doble clic. Que ya debe llamar empleados. A la solución le voy a poner admin empleados solution. Fíjense que voy a crear un proyecto que se va a llamar, en este caso, este va a ser el frontend. Admin empleados front. Entonces voy a crear un proyecto que se llama admin empleados front y la solución se va a llamar así. Next. Y elijo el framework. Yo tengo el 10. Entonces acá tengo la solución y acá tengo el proyecto. Este es un proyecto de Windows Forms común y corriente. Lo puedo ejecutar. Siempre cuando trabajen, cuando hagan aplicaciones, digamos que le va a llevar un par de horas, vayan compilando o ejecutando todo el tiempo y no programen 2 horas y después lo ejecutan y se van a encontrar con muchos errores. Siempre mejor ir corrigiendo los errores desde el principio de a poco. Entonces, a ver, yo lo que quiero lograr es esta arquitectura, o sea, esto. Entonces, ya tengo el front. Ahora voy a agregar, por ejemplo, la capa de entidades. Clic derecho, Add, New Project. Este no es un proyecto de Windows. Las demás capas, digamos, son librerías de clases. Class Library. Y le voy a llamar a mis empleados entidades. Se va a guardar en la misma carpeta, mismo framework. Y fíjense que esta entidades no tiene ningún form adentro, porque es una biblioteca de clases. Simplemente va a tener clases dentro, no tiene formularios. No me voy esta es una clase por defecto que crea, no me voy a preocupar en eso todavía. Vamos a agregar los demás proyectos. Add, New Project, librería de clases. Este va a ser la capa de datos. Listo. Lo mismo en negocio. En un entorno real, en una empresa o en otro lugar, una aplicación más profesional, digamos, o quizás las conocen como, estas capas les ponen siglas, como por ejemplo la de datos, les van a poner DAL, de Data Access Logic, estas van a ser Entity, está BL, Business Logic o Business Components, para que sepan que por ahí las pueden ver con esos nombres, pero es lo mismo. Y a ver, datos, hasta acá tenemos ya. Tenemos el front, negocio, datos y entidades. Por ahora no vamos a crear la de Entity Framework. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a simular los datos, ¿cierto? Supónganse que a ver, quiero ir a la base de datos y mostrar, quiero ir hasta la base de datos, obtener datos de un empleado y mostrarlos acá, ¿m? En una grilla. Acá no me voy a poner a crear la grilla, pero los voy a mostrar por pantalla. Entonces, lo primero que necesito es una entidad. Vamos a crear una clase nueva dentro de las entidades.
se va a llamar empleados, empleado, no sé, supongo que tiene un ID y un nombre, le vamos a poner public string nombre. Vamos a hacer getter y setter, ¿no? Get, get, get. Listo. Entonces tengo una clase de empleado, una propiedad, el ID y el nombre. Esta es la clase que va a estar relacionada a una tabla en mi base de datos. Acá me marca un warning porque dice que es no nuleable, o sea, no va a en realidad va a aceptar nulos, pero la idea es que no, si yo quiero que realmente acepte nulos, le pongo el signo de pregunta, como vimos en la clase pasada. Aunque si queda así, lo mismo va a aceptar nulo. Entonces, es mejor especificarlo. Si quieres que acepte nulo, realmente le pones el signo de pregunta. Y lo puedes inicializar si quieres. Entonces, tenemos la entidad. Entonces, vamos a simular de que vamos a ir a la base de datos, vamos a obtener una lista de empleados y cuando clic en el botón voy a mostrar esa lista de empleados. Vamos a empezar, a ver, para que se entienda quizás la lógica, es más fácil empezar de atrás hacia adelante, o sea, desde la capa de datos hacia atrás. Entonces, vamos a ir a la capa de datos, voy a crear una clase que se va a llamar empleado, empleado datos, debe ser pública. Voy a crear un método, por ejemplo, public is- start public empleado. Se va a llamar, por ejemplo, get empleados. Acá me sugiere un código que está bueno ese código. A ver si me lo sugiere nada. Ay, a ver, para evitar de tener que hacerlo. Ahí está. Sí. Bueno, lo primero que observo es que, por ejemplo, si yo escribo empleado, en realidad quiero crear estoy haciendo referencia a este empleado de acá, a esta clase empleado. Pero me dice que no existe. ¿Mm? Empleado no puede ser encontrado. Estás perdiendo alguna referencia. ¿Por qué? Porque para que haya una comunicación, digamos, entre los proyectos, para que la capa de datos conozca, digamos, o pueda utilizar las clases de la capa de entidades o el proyecto de entidades, debo agregar una referencia o una dependencia. Entonces, voy a dependencias, clic derecho, agregar referencia de proyecto, si lo tiene en español, clic, y me aparecen los tres proyectos. Entonces, en la capa de datos, yo quiero agregar una referencia a las entidades para poder acceder a sus clases. Guardo y si yo me paro, sigue dando error, pero ahora el error es otro. A ver, voy a compilar. Va a tomar. Quise ahorrar código, pero vamos a ir de poco. Entonces, así. Entonces, una vez que está la referencia, acá falta una llave.
falta otro paso que es agregarle el using, eh, admin empleado, entidades. Y fíjense que ahora sí se pinta de verde. ¿m? Entonces hice dos cosas. Agregué la referencia y agregué el using. ¿Para qué sirve para qué sirve la referencia? Para que este proyecto de datos pueda ver las clases del proyecto entidades. Todas las clases que sean públicas. Si no son públicas, no las vas a ver. ¿Y para qué sirve el using? Si yo no pongo el using para hacer referencia a una clase de otro proyecto, yo voy a tener que escribir el nombre del proyecto, punto, clase. ¿m? Entonces, admin empleados entidades, que es este, punto empleado. Para hacer referencia a la clase de empleado, tengo que hacer referencia a través del nombre del proyecto y la clase. Ahora, seguramente vamos a utilizar mucho esta clase y muchas otras clases. Entonces, imaginen que cada vez que quiero usar una clase de ese proyecto, tengo que estar escribiendo esto, es engorroso. Así que para eso agrego el using y ahorro esto y solamente hago empleado. Entonces ya sabe que esta clase de empleado la va a ir a buscar a este proyecto. Para eso es el using y para eso es la dependencia. Si yo no agrego la dependencia y solamente escribo el using, no va a andar. Tiene que estar las dos cosas, la dependencia y el using es para ahorrarse, digamos, tener que escribir acá por cada clase el nombre del proyecto. Como obviamente todavía no vamos a usar Entity Framework o nada para acceder a los datos, vamos a hacer datos a la mock, digamos, inventados. A ver si return, me crea varios empleados de una. Entonces con esto yo estoy creando una lista. Esto yo podría haber hecho. Fíjense que esto es un método como ya hemos visto, es público, se llama getEmpleados, no tiene parámetros en este caso, y que va a devolver, una lista de empleados. Recuerden que yo les dije, lista lo vamos a usar mucho, así se declaran las listas, digamos. Acá, si devolviera una string, esto sería así. Pero yo quiero que este método en realidad devuelva una lista de empleados. Por eso va list y estos signos y empleado. Yo acá en realidad lo que podría hacer es esto, igual a lista from db igual a, no sé, ¿no? Acá, Supónganse que tienen su lista de empleados y van a la base de datos y la traen. En este caso, voy a hacer esto para que esté un poco más claro, así. Y acá voy a hacer return de esto. Entonces, simulo ir a la base de datos y traer la lista de empleados. Y la devuelvo. Entonces, esta es la capa de datos. ¿Cuál es el objetivo de la capa de datos? Comunicarse con con la base de datos. Entonces, fui a la base de datos y devuelvo una lista de ¿qué? De empleados. De ahí en más, por ejemplo, vamos a ver el gráfico. Estamos en la de datos, vamos a la de negocio. Entonces, voy a mi capa de negocio. ¿Qué es esta? Agregar clase. Admin, empleados. Admin, empleado. eh, Negocio. Perdón, empleados negocio, no admin. Em- Empleados negocio. Add. Hago pública.
¿Y cuál es el objetivo de la capa de negocio? ¿Mm? Comunicarse con la capa de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un método getEmpleados, el cual va a devolver una lista de empleados, como igual que el de datos. Acá me aparece sin la referencia, entonces voy a mi capa de negocio, agrego la dependencia a las entidades y fíjense que la capa de negocios hace referencia a entidades y a la capa de datos. O sea que agrego la referencia a entidades y a datos. ¿Ok? Agrego el using. Aquí está. Entonces, mi get empleados dentro de empleados negocio va a devolver una lista de empleados. Lista. Solamente que en este caso la lista de empleados va a venir de dónde. Acá yo no puedo ir a la base de datos. Mi lista de empleados acá va a venir de la capa de datos, o sea que yo voy a hacer empleados datos punto get empleados y voy a devolver esa lista. O sea, acá no voy a la base de datos. Acá yo voy a la capa de datos. Y algo muy similar en el front. Volvemos ahora hasta el frontend, la capa esta de front. Voy a agregar una dependencia al negocio, capa de negocio, y a las entidades. Recuerden que las entidades, como las uso en todas las capas, va a estar como referencia en todos los proyectos. Y acá también voy a necesitar una lista de empleados, que es la que quiero mostrar en mi grilla, que acá no vamos a tener una grilla, pero podría tener una grilla acá para mostrar. Entonces voy a crear una lista de empleados acá. List empleado. No me, sí me debería aparecer empleado. Pero ahora esto no. Lista de empleados. Igual a new lista de empleados. Entonces tengo mi lista de empleados. ¿Y a dónde voy a ir acá? Voy a ir a la capa de negocio. Entonces la vamos a crear. Vamos a crear un objeto de la capa de negocio. Fíjense que me estoy moviendo entre las capas. Entonces, acá simplemente creo una lista vacía. ¿No? Esta lista, acá le hago el new y no va a tener nada, va a estar vacía. Acá voy a la capa de negocio a buscar los empleados. En realidad acá, perdón, esto va acá. Acá lo único que hago es instanciar o crear el objeto de la capa de negocio. Y acá si voy a la capa de negocio y busco los empleados, llamo al método getEmpleados. Entonces acá como resultado final voy a tener ya esta lista completa. Podría hacer si quiero un for each y mostrar todos los empleados que he buscado en mi base de datos ficticia, digamos. Lo voy a ejecutar, vamos a ver el resultado y después voy a hacer un debug para que vayan viendo cómo nos vamos moviendo. Le doy clic, fíjense, ID1, Juan, María, Pedro, y ahí está. Vamos ahora a hacer un pequeño debug. Recuerden que hay un video de cómo hacer debug. Un video un video acá, videos. Explico cómo hacer debug del código. Es importantísimo eso. Hago clic en el botón. Entonces, fíjense que lista de empleados no tiene nada, tiene acá un 0, está vacía. Instancio o creo el objeto de la clase de negocio, de la capa de negocio. Y acá voy al método get
empleados de la capa de negocio. F11, fíjense que ahora me muevo, ya estoy parado en la empleados negocio. Si me voy al proyecto acá es acá, empleados negocio. Entonces, el empleado negocio lo que hace es crear un objeto de la capa de datos y llamo al get empleados de la capa de datos. Aprieto F11 y ahora estoy en la capa de datos. Acá simulo ir a la base de datos, lleno mi lista de empleados. Fíjense que la lista esta ya tiene los datos. Acá están los tres empleados. Y simplemente devuelvo esa lista. Entonces ahora voy al camino inverso. Desde el datos estoy volviendo todo. Fíjense que ahora estoy en negocio. Y esta lista que antes estaba vacía ahora tiene los tres empleados. Estoy haciendo el camino inverso, estoy volviendo. Como resultado ya tengo mi lista de empleados en el front, en el formulario. Y simplemente acá un for each y muestro los datos. Entonces me fui moviendo entre las capas para mostrar los datos. Negocio. Yo acá en negocio, por ejemplo, así como está acá, es como un pasamano, no hace nada. Pero yo podría, no sé, decir acá una regla de negocio. Te dicen, quiero que todos los empleados sean en mayúscula. Esa es una regla de negocio. Yo no puedo ir en la capa de datos, lo que hace es busca datos en la base y los devuelve. No debería hacer ninguna transformación ni nada de los datos acá adentro. Simplemente voy a la base y los devuelvo tal como vienen. Si quiero hacer algo en particular, podría hacerlo acá en la capa de negocio. Por ejemplo, podría ser que el nombre sea igual al nombre en mayúscula. O sea, paso a mayúscula el nombre. Y devuelvo mi lista y en el frontend eh, ya viene todo en mayúscula. Entonces, básicamente lo que hice es lo que dice el gráfico. Me fui moviendo entre las capas, primero para abajo, después hacia arriba, y obtuve el resultado. ¿Qué es lo importante o por qué hacemos todo esto? Ustedes ya habrán visto, yo les dije que había ventajas y desventajas. Ustedes ya seguramente habrán visto una desventaja. A ver quién se anima a decirme una desventaja de esta arquitectura. O ventaja, sea lo que quieran. Si alguien se anima. Juan, Juan Ignacio, ¿cómo estás? A ver, Shirley, Juan, ¿quién quiere? No, no, digo, por ahí a la hora de poner los nombres, de escribirlos, por ahí se puede complicar ahí cuando vas poniendo, llamando una capa a otra. Sí, 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 está relacionado a eso. Em, podrías decir, y es muy complicado, a ver, para hacer un simple select en la base de datos, imagínate que tenés que crear tres clases, en realidad dos clases, y después llamarlas del front para, para ir simplemente a mostrar los datos de un empleado. Y sería mucho más fácil en el frontend venir acá e ir a la base, haces clic, vas a la base y mostrar los empleados. Sí, sería mucho más fácil eso, pero te aseguro de que tus datos van a cambiar, o sea, la estructura de las tablas, lo van a ver ustedes cuando empiecen con la tesis, la estructura de las tablas van a cambiar todo el tiempo. Y en ese caso vos solamente sabes que vas a tener que venir acá a tus empleados datos y tocar acá y todo lo demás va a seguir andando. Es más, hagamos eso, hagamos esa prueba. Si yo les digo, bueno, agreguemos un campo nuevo en la capa de empleado, nos dimos cuenta de que falta el apellido. Bueno, vamos a crear el apellido.
y listo. Fíjense que la capa de negocio no tengo que tocarla nada, justamente porque yo trabajo con la clase de empleado completa. No es que paso el nombre por un lado, el ID por otro lado, es toda la clase. Acá no tengo que hacer nada. En el front, de última, si quiero eh, mostrar algo más, lo agregaré acá. Pero fíjense que no toco nada más. O sea, el get quedó como estaba y ya está. Lo ejecuto y ya anda. Está vacío porque no le completé con datos, pero anda. Entonces es mucho más fácil buscar los cambios, porque además lo más importante es que obviamente eh, vos vas a tener muchos formularios. El semestre del año pasado fue que ayudé a unos chicos que habían hecho un sistema para un gimnasio. Entonces supongan la tabla de socios. Y tenían la tabla de socios, se usaba en todos lados, obviamente tenían, no sé, como 20 formularios donde buscaban datos de socio por todos lados. Imagínense si en cada botón vos habías hecho select asterisco from socio o select tal campo del socio, si te agregabas algún cambio, o peor aún, si quitabas alguna columna de la tabla, imagínate que ibas a tener que ir a cada botón que llamaba a la tabla de socios y modificar por todos lados. ¿Mm? O acá simplemente venís a tu capa de datos, aparte que lo tenés bien individualizado a dónde vas, dónde tenés que tocar. ¿Mm? Entonces vas exactamente a dónde tenés que tocar y cambias en un solo lado, porque todos los get te van a seguir andando. ¿Mm? Quizás si vos estabas mostrando en una grilla y sí, vas a tener que agregar el campo nuevo o quitar si que quitaste alguno, pero tu get en sí, el get va a quedar igual, no cambia nada. ¿Mm? Ahí ya ves una gran ventaja. Entonces vale la pena tomarse el trabajo al principio para ahorrar tiempo después. Ustedes mismo lo van a notar después. Entonces sí, la desventaja es esa, es engorroso al principio, o lleva tiempo al principio, pero créanme que es una inversión del tiempo que van a usar. ¿Mm? Y ventajas es eso. Incluso, ¿qué pasa si les digo, hoy usamos SQL Server y alguien viene, es muy difícil que pase, pero no sé, ¿no? O usamos ado.net, que es una forma de ir a la base, y decimos, bueno, vamos a migrar a Entity Framework. Entonces las cadenas de conexión y la forma de buscar los datos no usamos más procedimientos almacenados, usamos Entity Framework. Entonces lo único que tienes que hacer es venir a tu capa de datos, porque ¿qué pasa? Fíjate que la clase empleados, acá vos no estás haciendo referencia si es SQL Server, si es Entity Framework, si es MySQL. No, vos llamás a la capa de datos y esperas una lista de empleados, que son objetos de C Sharp, nada que ver con base de datos. Entonces vos podés venir acá y esta lista que hoy, es más, estos datos que hoy están en duro, si vos acá haces el código correcto y vas con Entity Framework y buscas los datos y los devolves, vos solamente modificás tu capa de datos y todo lo demás sigue andando. ¿Mm? No vas a tener que hacer nada. ¿Mm? Esa es otra gran ventaja. ¿Mm? Cada cambio en una capa no altera o no debería alterar a las demás. Esa es una gran ventaja. Em, ¿Dudas, preguntas? No. Bien, ¿quedó claro esta parte? Porque es lo que vamos a usar. Ujú. La clase que viene, bueno, o sea, este proyecto, mm, en la clase pasada había, en el PDF, explicado cómo crear la base de datos. Y en esta clase, a esa misma base de datos se le hace algunas modificaciones. Este es el PDF de esta clase. Em, Se hace algunas modificaciones porque la estructura de la base de datos, o de las tablas, en realidad que son dos solamente, la estructura que se le hace en esta
clase, digamos, que se modifica es la que vamos a usar eh, hasta el final de la materia. Bueno, si no hay dudas con esto, me tomo 5 minutos y vemos procedimientos almacenados, que es algo recontra útil. Nosotros no vamos a usar procedimientos almacenados porque vamos a trabajar con Entity Framework. Usar Entity Framework no significa que no se pueden usar procedimientos almacenados. Sí se pueden, pero bueno, nosotros no lo vamos a usar. Por ahí está esa confusión. Ah, si uso Entity Framework, no uso más procedimientos almacenados, pero no. Por ejemplo, voy a crear una tabla cualquiera. Y entero, nombre. Voy a llamar persona. Le voy a insertar datos. Creé la tabla. Si hago clic derecho, editar. Puedo insertar datos directamente. Eh, acá, Andrés, Lautaro. Inserte tres valores. Entonces, yo acá puedo hacer personas. ¿Mm? Sería gasterico como persona. Acá tengo el resultado. No hay nada raro en esto. ¿Qué es un procedimiento almacenado? Es muy simple. Digamos, podemos hacer paralelismo con em, un método en lenguaje de programación. ¿Mm? A ver si es un grupo de una o más instrucciones de Transact SQL. ¿Mm? Se asemejan a las construcciones de otros lenguajes de programación. O sea, tómenlo como que es similar al concepto de un método, o un método o una función, donde vos encapsulas código para poder obtener resultados. Este procedimiento almacenado puede recibir parámetros como también devolver parámetros. Por ejemplo, si yo acá hiciera un select static from persona, where nombre, nombre, like, A, que tenga una A, poner así. ¿Mm? Entonces, esta misma consulta yo la puedo encapsular en un procedimiento almacenado. Me voy a programación, procedimientos almacenados, clic derecho, nuevo, procedimiento almacenado, y me crea como una plantilla por defecto. Ya. Y acá me dice, bueno, create procedure, el nombre, por ejemplo, SP-empleados, no personas, es de select. Recibo parámetros, bueno, voy a recibir un parámetro. Quiero hacer el arroba, ¿qué pasa? Este. Por ejemplo, el nombre. Char de 10. Todo lo otro lo dejo como está y acá donde dice insert statements, acá voy a poner mi consulta, que es la que había hecho anteriormente. Que es un select static from person, where nombre, like. Justamente usé el like, lo vamos a hacer más simple. Vamos a poner que el nombre sea igual, para no complicarlo en este ejemplo simple. ¿Mm? Entonces es un select de personas donde el nombre sea igual al parámetro que viene acá. ¿Mm? Entonces simplemente yo puedo hacer este select o ejecutar el procedimiento almacenado de esta manera.
y el resultado es el mismo. Acá un select y acá ejecuta un procedimiento el cual hace el select. Es un método, ¿m? El cual le envío el parámetro. La palabra exec no es obligatoria. Pueden hacerlo así, pero a veces se suele poner esto como para saber que estás ejecutando algo. El nombre del procedimiento. Acá podés poner o no paréntesis. No, no se puede. Pensaba que sí. Pero sí puedes mandar varios parámetros si es que acepta acá. Acá vos podés poner más parámetros. Apellido, etcétera. Y usarlos acá. ¿m? Sería una forma de encapsular código. Así de simples son procedimientos almacenados. Esto lo quería dar para que sepan básicamente que existen en otros lenguajes, quizás tienen otros nombres. En Oracle creo que tienen otro nombre, me parece. O no se usan tanto, sino se usan más las vistas. Pero bueno, en SQL Server se usa mucho. Si ustedes hacen alguna entrevista laboral para .NET, siempre .NET y SQL Server van de la mano. Seguramente les van a preguntar, ¿sabes hacer procedimientos? Y bueno, es esto. ¿Alguna pregunta, duda? No, se entendió ahora. ¿Se entendió? Bien. Sí, se entendió. Bueno, excelente. Nos vemos la clase que viene, que ya va a estar habilitado el parcial. Es más, el parcial, sí, el viernes lo voy a estar habilitando. Recuerden que tienen una semana para hacerlo, no hay recuperatorio. Hagan los desempeños semanales. Eso, hagan la cuenta en Git para poder utilizar Git. Y nos estamos viendo. Que tengan una buena semana. Muchas gracias, Listo, profe. buena semana, profe, Muchas nos Chao, gracias, nos vemos. vemos. profe. Chao. Chau, chau.